En la línea telefónica está Pavel Ulianov Guzmán, coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, y me da mucho gusto saludarle. Pavel, ¿cómo está? También con mucho gusto de saludarlos. Pues platíquenos, Pavel, ¿cuál es la situación ahí en Michoacán? Pues nosotros en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, que es un consejo de autoridades civiles, comunales y tradicionales de 60 comunidades indígenas, hicimos el balance que este programa de Aprende en Casa 2, pues es un programa discriminatorio, inoperante y violatorio de derechos para las comunidades indígenas. Estábamos analizando con los compañeros y veíamos que según las propias cifras oficiales, en las comunidades indígenas 1.8 millones de personas no tienen acceso a la luz. Esto según las estadísticas del Programa de Desarrollo Eléctrico Nacional 2018-2032. Sí. El 77.6 de los compañeros se encuentran en pobreza, el 34.8 en pobreza extrema, es decir, no tienen ni siquiera recursos suficientes para la canasta básica. Sí. Y entonces pues mucho menos tienen para contratar servicios de internet, claro, o comprar televisiones. Si no tienen alimentación, también el 20% no tiene agua potable. Es decir, nosotros vemos que los funcionarios federales y estatales viven en otro país, en otra realidad, porque en las comunidades es totalmente inoperante este sistema educativo. Incluso aprovechamos para invitarlos a cualquiera de las comunidades purépecha de las diferentes regiones de la Ciénega de Zacapu, del lago, de la meseta purépecha o de la cañada, que se den una vuelta y verifiquen que este programa pues es totalmente inoperante. Pavel, hay también un tema de deserción escolar, ¿no? Que creo que es importante tocar, porque pues evidentemente si los niños y las niñas pues no tienen digamos las condiciones mínimas básicas para que puedan tomar sus clases, pues las familias los ponen a trabajar, los ponen a ayudar en el campo, los ponen a hacer cualquier otra cosa, menos hacer el esfuerzo, digamos, para ponerse a estudiar. Es demasiado costoso, no hay manera de hacerlo, y hay un tema de deserción que los condena también, pues a vivir ahí, ¿no? Quizá en una pobreza, porque pues no hay estudios, no hay educación, no hay futuro. Sí, sin duda. Como por ejemplo, aquí en Michoacán estábamos también viendo, de acuerdo a las estadísticas oficiales del INEGI, que hay 136,000 personas hablantes de una lengua materna o una lengua indígena. Sí. De estos, el 34.8% pues están en la pobreza extrema. Eso quiere decir que 47,539 personas no tienen para acceder a la canasta básica. Insistimos, entonces pues tienen que, los padres de familia tienen que ocuparse como campesinos, como pescadores, como artesanos, pero en el contexto de la pandemia, pues por supuesto que esto les afecta mucho más sus bolsillos. Entonces, al no tener oportunidad los estudiantes de continuar con sus estudios, pues tienen que ayudar en sus casas, sí, tienen que ayudar para la manutención familiar. Entonces sí es una situación muy difícil y complicada. Además de que, también comentábamos que, o también veíamos que esto también viola los derechos de las comunidades indígenas, porque los planes y programas pues no están de acuerdo al contexto, ni están de acuerdo a la historia, a la filosofía, a la cosmovisión de los pueblos originarios. Oiga, Pavel, y esto que nos dice, pues se contrasta mucho con lo que el propio presidente López Obrador ha dicho y el propio secretario de Educación ha dicho, porque pues nos decían en las conferencias de prensa, estas que hicieron para anunciar Aprende en Casa 2, que iban a estar los contenidos hechos en no me acuerdo cuántas lenguas originarias, digamos, en México, pero eran muchas lenguas, y pues lo que me están diciendo, lo que me está diciendo ustedes, pues yo no sé dónde están esos contenidos, porque no están llegando a donde tienen que llegar, que son a las comunidades, ¿no? Al momento, hasta el día de hoy, a las comunidades purépechas no hay tales contenidos. ¿Cómo están trabajando los profesores?
ellos están reuniéndose periódicamente con las autoridades y con los padres de familia para dejarles tareas, trabajos, labores, pero lo están haciendo ellos diseñando sus propios contenidos. Que además ahí también es un reto, ¿no? Porque quizá los padres de familia pues no tienen los conocimientos necesarios para ayudar a sus hijos a veces, ¿no? O sea, a veces pues, llegaron a niveles básicos de quizá primero, segundo, tercero de primaria, quizá el niño o la niña ya van en sexto de primaria y pues cómo les ayudan. O sea, es muy, digamos, no se planeó una estrategia integral para que pues sirviera para las comunidades más marginadas, para los pueblos indígenas. Sí, es una táctica improvisada. Al menos para las comunidades originarias es totalmente inoperante. Los profesores incluso están trabajando algunos por medio de las radios o por medio de los megáfonos que hay en las comunidades, pero es por iniciativa propia. Y es porque no hay realmente las condiciones para que se pueda acceder a la educación por la televisión o mucho menos por internet. En muchas comunidades no hay ni siquiera señal de teléfono. En la propia Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, que está ubicada en una comunidad que se llama Pichátaro, no hay señal de teléfono. Eso es en una institución de educación superior, mucho menos en muchísimas comunidades no hay señal de teléfono y tampoco, por supuesto, de televisión. Finalmente le quería preguntar, Pavel, dadas las circunstancias, este es el diagnóstico, eso es lo que ustedes están viendo, es lo que ustedes pues pueden documentar, digamos. ¿Cuál es el llamado que hacen a las autoridades federales y a las autoridades estatales? Porque supongo que esto se tiene que remediar de alguna manera. Nadie sabe cuándo van a poder regresar los niños a clases. Pues que tomen en cuenta primero a los profesores, porque debe ser el eje rector de la educación, porque esta educación en casa, la 1 y la 2, pues no tomó en cuenta para nada ni a los profesores, ni a los padres de familia, ni a las comunidades. Tomó como eje rector a la televisión, el cual pues por años ha realizado muchos estereotipos en contra de los pueblos indígenas, contenidos clasistas, contenidos racistas, contenidos machistas incluso. Entonces lo que nosotros hacemos es un llamado primero a que se tome en cuenta a los profesores, que están incluso muchos arriesgando su vida en comunidades originarias porque tienen que periódicamente dar clases, reunirse con los padres de familia para dejarles trabajos, y entonces ese es el llamado, a que tomen en cuenta a los profesores y que respeten los derechos de los pueblos originarios, porque tienen derecho a diseñar sus propios planes y programas y a ser tomados en cuenta en estas políticas públicas que les afectan. Claro. Pues muchas gracias por poner el tema sobre la mesa, y vamos a estar, por supuesto, dándole seguimiento a lo que suceda allá en Michoacán. Muchísimas gracias, Pavel. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Pavel Ulianov Guzmán, coordinador del Consejo Supremo Indígena allá en Michoacán, las 5:44.